Hola, ¿qué tal? Hoy conversamos en esta sección México desde Wall Street con el ex canciller durante el sexenio foxista, profesor, el señor Jorge Castañeda. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos aquí en la Universidad de New York University. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar aquí contigo. Primeramente, los pronósticos económicos para el 2017 para México no son muy alentadores. ¿Podemos decir que Trump es la principal amenaza que enfrenta México en estos momentos y dada su amplia experiencia? Bueno, sí es la principal amenaza, pero no necesariamente en el frente del crecimiento económico, porque de por sí los números no iban a ser buenos. Ya los últimos meses, antes de la elección de Estados Unidos, tanto el Fondo Monetario como otras instituciones habían revisado a la baja sus estimaciones del crecimiento económico de México en el 2017 a un poquito más o un poquito menos de 2%. Entonces ya se preveía un año mediocre, es decir, el quinto año mediocre del sexenio del presidente Peña Nieto. Desde luego que la elección de Trump puede complicar eso aún más, porque probablemente muchas inversiones que se iban a llevar a cabo o que se iban a aprobar, aunque se llevaran a cabo más adelante, pues se van a detener, no cancelar, pero sí detener, hasta que se sepa cuáles van a ser las nuevas reglas del juego en la relación entre México y Estados Unidos, o si no va a haber nuevas reglas, sino que van a ser las mismas. Otra gran inquietud que preocupa es las posibles deportaciones masivas de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos una vez Trump asuma su cargo el 20 de enero. Incluso vemos a organizaciones advertir a los llamados Dreamers no viajar a partir de esta fecha porque no saben pues las medidas que esté tomando Trump. ¿Qué recomendaciones ofrecería usted al gobierno mexicano en cuanto a este tema? ¿Cómo hacerle frente? Bueno, a mí me parece que el gobierno se ha visto muy pasivo, casi pasmado, en su respuesta a estas amenazas representadas por la llegada de Trump a la Casa Blanca, y en particular en el tema de las deportaciones masivas. En mi opinión, no está haciendo lo necesario para evitarlas, o si las que no se puedan evitar, pues recibirlas en las mejores condiciones posibles. En primer lugar, creo que debe coordinarse muy estrechamente con los gobiernos de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, para que si hay deportaciones, los 4 países le exijan al gobierno de Estados Unidos que demuestre con documentos que los deportados efectivamente son nacionales de esos países. En segundo lugar, darle recursos a los consulados, los nuestros y quizás a los centroamericanos también, para que puedan contratar grandes cantidades de abogados, de trabajadores sociales y de funcionarios de ventanilla, empleados locales, para atender todas las preguntas o necesidades que tengan los deportados en potencia, y sobre todo, si es que eso es lo que decide hacer cada deportado, de pelear la deportación a través de la audiencia a la que tiene derecho, pues ponerle al abogado, obviamente pro bono para el deportado, aunque pagado por México, para que le ayude. Se ha demostrado que las probabilidades de ganar un juicio de deportación en Estados Unidos con un abogado son 3 veces mayores que sin un abogado. Y si además se puede sobrecargar o congestionar el sistema, como lo están sugiriendo los legisladores estatales de California, que aprobaron por mayoría una ampliación presupuestal para ese propósito, a lo mejor Trump va a verse con la novedad de que no los puede deportar porque el sistema no lo deja. Trump también ha amenazado con abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya tiene 22 años. ¿México tiene una opción al respecto? ¿Debe renegociarlo o no? En mi opinión, no debe aceptar ninguna renegociación. Debe decir, el tratado es el que es y no se toca. Si Estados Unidos se quiere ir, que se vaya. Ahora bien, si Estados Unidos quiere agregarle al tratado llamados acuerdos paralelos, como el 1993,
sobre temas que quizás por una razón u otra, por el paso del tiempo, porque se excluyeron en aquella época, porque no existían, lo que se quiera. Quiere agregar los Estados Unidos, muy bien, pero afuera del tratado, no dentro. ¿Por qué? Porque si se acepta el principio de la renegociación, todas las posibles inversiones en México se van a congelar, se van a detener, porque los inversionistas van a esperar a ver qué pasa, cuáles van a ser esas nuevas reglas del juego. Y este es un proceso que puede tardar 1 año, 2 años. La negociación del tratado como tal tomó casi 4 años completos, hace 20 y pico de años. Entonces, no es un proceso corto. México debe decir, no, si te quieres ir, vete. Un compás de espera que no le conviene, sin duda. Para nada, no nos conviene absolutamente. El manejo de las relaciones entre México y Estados Unidos, ¿cómo van a cambiar? Bueno, van a ser muy difíciles en estos 2 años que le quedan a Peña Nieto y en los 2 años del siguiente presidente de México. Muy difíciles porque son estos temas, el famoso muro, las deportaciones, el Tratado de Libre Comercio, pero también los temas que ya estaban, el tema de las drogas, que ya se presenta bajo una óptica totalmente distinta con la legalización de la marihuana recreativa en el estado de California, que es el estado pues, más importante para México de toda la Unión Americana. El tema de los centroamericanos, ya se han disparado las llegadas de centroamericanos a la frontera sur y a la frontera norte de México. Vamos a seguir haciéndole el trabajo sucio a Trump de detenerlos nosotros. Se lo hacíamos a Obama, mal hecho en mi opinión, pero Obama era un presidente amigo de México. ¿Lo vamos a hacer con un presidente que no es amigo de México? Por otro lado, eventos importantes este año como el Brexit, las elecciones presidenciales, nos mostraron que existe un rechazo hacia el sistema político. En México, ¿ese podría ser también el caso? Próximamente estará sosteniendo elecciones presidenciales y de ocurrir eso, ¿existe algún riesgo para el país? Bueno, yo siento que hay un ambiente en México, un ánimo muy parecido al que imperó en Estados Unidos en ciertos sectores, no en todos, en el Reino Unido, quizás en Francia el año entrante, a su manera en Grecia y en España estos años también. Es decir, un rechazo a la clase política tradicional, un rechazo a la partidocracia, los partidos de siempre, un rechazo a un sistema político, económico, social, visto como perjudicial para la gente. Ese ánimo yo creo que sí existe en México y puede llevar al gobierno a un vocero de ese ánimo, un vocero del enojo, de la rabia, del resentimiento, de la insatisfacción. Todos esos sentimientos son válidos y se entienden, pero si se transforman en una plataforma política, sí pueden ser muy peligrosos para el país. Y eso es lo que está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador, que hoy es el único beneficiario de ese sentimiento, aunque él sea parte también de esa clase política, pero muy hábilmente lo ha sabido disfrazar. Usted ha impulsado la candidatura presidencial única, sin partido. ¿Existen en México las condiciones para que esto pueda dar lugar y cuáles serían los principales obstáculos que enfrentaría? Bueno, las condiciones jurídicas ya existen gracias a la lucha que muchos dimos en el pasado. Las condiciones políticas creo que existen, son estas. El problema o el obstáculo principal, el reto principal, es que la sociedad mexicana lo quiera, que los estudiantes, los jóvenes quieran apoyar esto y busquen conseguir las firmas que se necesitan, que los empresarios quieran poner dinero y apoyen de esa manera, que los intelectuales opinen y opten a favor de una candidatura independiente y en lugar de seguir siendo apologistas de los partidos, que la mayoría de los intelectuales en México lo son. Entonces, sí hay condiciones, pero no hay ninguna garantía de que esto vaya a prosperar, porque si la sociedad mexicana
no quiere organizarse y quiere seguir dejándole todo a los partidos, bueno, pues van a seguir los partidos. Jorge Castañeda, ¿y usted podría pues lanzar su candidatura única independiente? ¿Cuándo podríamos esperar un anuncio al respecto? No lo he decidido, le he dedicado mucho tiempo este año a recorrer el país, más de 35 ciudades, más de 50 universidades, una enorme cantidad de reuniones con estudiantes, trabajadores, con académicos, con empresarios, con profesionistas, para ver si hay condiciones. Yo siento que el país está ávido de un cambio de este tipo, pero mientras no vea yo los apoyos necesarios para ello, pues no podré tomar una decisión al respecto. ¿Y esos apoyos necesarios qué involucra? Involucran dinero, involucran voluntarios, involucran firmas, involucran apoyo académico, apoyo conceptual, programático, involucran muchas cosas, de medios. Yo espero que en el transcurso del primer trimestre del año entrante ya habrá una decisión. Y la segunda vuelta electoral en México, que también se está contemplando, ¿cree usted que va a poder ser aprobada y va a existir en México? No, yo creo que es muy deseable que sin segunda vuelta corremos muchos riesgos en México, que el próximo presidente lo elija el 30% de la población, o de los votantes más bien, pero creo que ya hay una oposición muy férrea por parte del presidente Peña Nieto, que no quiere, el PRI no quiere, y López Obrador tampoco quiere. Pues con ese tipo de rechazo es muy difícil que algo tan indispensable para el país pueda suceder. Muchas gracias, Jorge Castañeda, por esta entrevista. Gracias, hasta luego.